Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el doctor Torres La Paz, el médico natural. Recordándoles que estamos en la Doctor Delgado 206 en Santo Domingo y las carreras de Quina Sánchez en Santiago. El viernes, que estaremos a 30 de junio del sexto mes, estaremos allí en Santiago en las carreras de Quina Sánchez. Puede comenzar a llamar al 580-1116 para hacer su cita, porque el número de personas que vemos siempre va a ser limitado. No hay suficiente tiempo para ver todas las personas que necesitan que lo veamos. Entonces tienen que hacer su cita con tiempo. En Santo Domingo vamos a trabajar lunes por orden de llegada, sobre todo para la gente que viene del interior, que amanece aquí en la capital. Entonces vamos a trabajar los lunes por orden de llegada, martes, miércoles y jueves exclusivamente por cita. Los viernes solamente va a estar allá la doctora García. En Santo Domingo, allá en Santiago, vamos a estar el día 30. O sea, yo le aviso por estos canales cuando vamos a estar allá, y los demás días está la doctora Jaques. Quiero recordarle a la gente, en este rinconcito donde yo me encuentro, donde yo trabajo, primero vamos a recibir tres llamadas para hablarle de lo que usted quiera que le hablemos. Lo que ustedes quieran que le hablemos, de eso vamos a hablar. Ahí están los teléfonos 580-1116, 689-0363, para que usted me diga de qué le hablemos. Si no, entonces ya le hablemos de diferentes cosas, diferentes temas. Entonces aquí en Santo Domingo, como le digo, vamos a trabajar martes, miércoles y jueves por cita, los lunes por orden de llegada. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Vamos a trabajar. Vamos a ver. A la orden. Hello. Buenos días, doctor. A su orden. ¿De qué desea que le hablemos? Vamos a hablar de una enfermedad que está ahora mismo en boga, el Alzheimer. Alzheimer. ¿Cómo no? Vamos a hablarle de Alzheimer, Vamos a recibir dos llamadas más. Aquí tenemos una. A la orden. Buenos días, doctor. Dios le bendiga. Igualmente usted. ¿De qué usted quería que le hablemos? Háblese sobre uno cubrirse para inmunizarse para las plagas que vienen. ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vitamina beberse uno para estar un poco resguardado su cuerpo de uno? Si lo supiera yo me protegiera, pero bueno, vamos a ver. Vamos a recibir otra llamada. Pues, como le decía, los lunes vamos a trabajar por orden de llegada, no sabemos quién viene. Los martes, miércoles y jueves vamos a trabajar exclusivamente con cita, ¿no? En este rincón donde yo me encuentro, sin muchas pretensiones, yo lo he cogido precisamente no para ser caprichoso ni mucho menos, para hacer lo que yo entiendo que se debe hacer. Y como el espacio lo pago yo y hago todo el esfuerzo, todo el sacrificio, entonces hay algunas condiciones que yo quiero aplicar. Entonces, una de esas condiciones es la siguiente. Aquí en Santo Domingo vamos a trabajar los lunes por orden de llegada. Si usted va y si se le da cita para otro día y okay, no hay problema. Para ir a verme lunes, no, martes, miércoles o jueves, o el viernes que usted hace la cita para que yo lo vea en Santiago. Si usted no va o llama,
nosotros tenemos su nombre y su teléfono. Nosotros no lo vamos a llamar para averiguar por qué usted no fue o si usted va. A usted se le da una cita para que no tenga que pasar el día allá esperando. Se le da una cita. Si usted por cualquier circunstancia como humano, como persona civilizada que creemos que es, usted no puede ir, usted llama. Y debe llamar un día antes para decir, mire, no puedo ir por la razón que sea. Si quiere puede inventarse una mentira, porque de todo hay en las viñas del Señor. Usted se puede inventar una mentira y dice no puede ir porque se me rompió una pierna. Lo que usted quiera, usted invita. Pero recuerde que del otro lado hay seres humanos, hay gente que no tienen el tiempo de sobra y que lo están esperando. A la orden. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿De qué desea que le hablemos? Yo quiero que usted hable del hígado, por favor, y los males que lo dañan. El hígado. Vamos a hablar del hígado. Maravilloso órgano ese. Vamos a hablar de eso. Pues sí, le vamos a decir, la consulta, el consultorio mío, el Centro Cumbre es diferente al país dominicano, donde cada uno hace lo que le da su real y santísima gana. Allá nosotros ponemos las órdenes, las ponemos nosotros. Las condiciones las ponemos nosotros. Le decimos lo que hacemos y hasta le decimos lo que cobramos. Para que el que quiera ir, el que necesite ir, vaya. Pero ya sabe que no hacemos gente. Tampoco restablecemos riñones, ni mucho menos. Evitamos que los riñones se dañen. Y cuando usted se lo deja dañar por ahí, lo podemos ayudar, pero no lo podemos regenerar. Hay cosas que cuando se pierden, cuando una diabetes se le come la visión, entonces ya nosotros no podemos hacer nada. Hay una cantidad enorme de gente que yo veo que ya me pregunto a veces, pero ¿y para qué lo traen ahora? ¿Para qué viene ahora? Cuando ya no hay nada que hacer. La inmensa mayoría de la gente que yo veo, la inmensa mayoría tiene 20 y 30 años oyéndome o viéndome y tiene problemas de salud. Y yo tengo 30 años y 3 meses, si se quiere, con la misma temática. La comida es la que te está haciendo daño, la comida. Las bebidas innecesarias. Y me he hecho problemas con B o con V. Me he hecho problemas muy serios diciéndole a ustedes la verdad. No es una vez ni dos que me han llamado para decirme que si no me callo me matan. Me lo acaban de decir en más de una ocasión. En montones de ocasiones he tratado de decirle la verdad y me llaman para amenazarme. No toque ese tema, como le dijo Balaguer a Fernando Álvarez Hogar. No toque ese tema. Perdón. Y tengo que dejar de tocar el tema. Entonces, el asunto es el siguiente. Yo voy a ver pacientes, quizá 10 más, no cojo más pacientes de 10, los martes, miércoles o jueves. En Santiago cojo 20 porque comienzo más temprano, pero aquí en la capital nada más puedo coger 10. Antes yo veía 120 pacientes aquí en la capital en 4 días, 120. Ahora solamente voy a ver 30 en 4 días.
En Santiago veía los viernes 30 y 33. Salí explotado. Ahora voy a ver solamente 20 con la ayuda de la doctora Jaques. Pero ahora le voy a pedir lo siguiente a usted aquí en Santo Domingo y en Santiago. Por favor, si usted llama y hace una cita, hágame el favor de llamar. Si no puede ir, hágame el favor de llamar para decir que no puede ir, porque así yo no lo voy a esperar a usted. Le llamamos el que sigue, o si usted es el último, cerramos y terminamos ahí. Usted me hace el favor de llamar. Si usted se respeta, debe respetarme a mí y a la persona que lo están esperando. Usted llamó y dijo que iba y se le dio una hora. Esa hora no se le da otra. Esa hora se la dejamos a usted. Si usted va a esa hora y la encuentra ocupada, usted puede decir lo que quiera y nosotros le pedimos disculpas por la razón que fuera. Pero eso de llamar, hacer una cita y después no llamar, como que la gente que está atendiendo allá no le merece ningún respeto, ni mucho menos, eso no está bien y no se lo vamos a admitir a nadie. El que haga una cita y después no va, lo tachamos, Tenemos su nombre anotado en la computadora y cuando usted llame otra vez para que le den una cita, se la vamos a dar en 3 meses. En 3 meses, porque no estamos trabajando para comer arroz con huevo. Eso que quede claro. Otra de las cosas que quedan claras es que si usted me llama y tiene el televisor alto, usted puede llamarme por el teléfono y tener el teléfono en el oído y así se comunica conmigo, no a través de la televisión. Por favor, no hay ninguna palabra, ningún insulto. El teléfono en el oído, usted me escucha a mí, no al televisor. A veces yo estoy hablando con usted, pero todavía el televisor está hablando con la persona anterior. Y esos son 20 años. No, tengo 21 años en la televisión. Y 30 años hablando con ustedes. Primero Clarín y Radio Continental, que no están en el aire ya. Y después en Teleradio América. O sea que le hago esa advertencia porque la gente, cuando yo dije que iba a trabajar por cita aquí en la capital, comenzaron a llamar y a hacer su cita, pero como no hay mucha gente que no se respetan y que no respetan al otro, van si pueden o si quieren, después le da igual, como sucede aquí en la calle de la capital, vivir cometiendo imprudencia, tirando basuras a la calle, voceando por la calle a las 7 de la mañana, comprando yo no sé qué es lo que compran, o siempre encuentra que compra, comprando chatarra. Eso lo impusieron los chinos. Antes usted encontraba una nevera, un televisor tirado donde quiera, ahora usted no encuentra ya un alfiler porque aparentemente todo se compra, menos las botellas plásticas, Todo se compra aquí, y entonces para comprarlo hay que andar haciendo bulla, no importa que sea el barrio, a menos que sea un residencial que está aquí donde yo vivo, lo pasan por la calle, pero a cualquier hora, y eso no le importa. Departamento de ruido, bla, bla, pero eso ha existido siempre, eso es una forma más de ya usted sabe, de alguna gente buscársela, pero eso siempre ha existido. Estaba ayer en el Pelao. Cuando voy al Pelao vengo nuevecito, señores. No hay cosa más saludable que ese sol del suroeste. Por eso la gente de por ahí son tan saludables, no importa lo que coman, porque el sol es muy, muy medicinal. Llovió por allá, llovió por el sur. Cuando llueve por el sur es para hacer daño. Ya usted sabe, hubo lluvia, hubo
de todo, de trozos y de todo. Pero ahora se va la lluvia, no vuelve hasta septiembre. Aquí llueve en el Cibao, llueve en el este, pero en el sur no llueve. Cuando llueve, prepárese que viene el daño. La primera pregunta que me hace la gente es Alzheimer. Alzheimer. El Alzheimer es el nombre de un europeo. Yo juraba que era alemán, pero no es alemán, es yo creo que es croata, de uno de esos paisitos de Centro Europa. Alzheimer significa la pérdida de razonamiento en los años del otoño, 50 a 60, 65 años. Yo recuerdo que el primer paciente que vi en Alzheimer era cuando yo estaba en entrenamiento en los Estados Unidos. Era el marido de una boricua. Él estaba ausente. Oía, veía, pero no podía mantener una conversación, no razonaba. Pero sí sabía bailar salsa. Sabía bailar, no se le olvidó eso. O sea que las cosas que se aprenden cuando niños se mantienen aún en la enfermedad de Alzheimer, la mayoría. Hay una moda realmente con el asunto del Alzheimer. Aquí me llaman con personas a los 80 o a los 90 años para decirme que tienen Alzheimer. Y lo que tienen una demencia senil. Siempre ha existido la demencia senil. La demencia senil es la pérdida de la facultad, de lo que el viento se llevó. La pérdida de las facultades con el paso del tiempo. El cerebro es un generador, un generador de energía, de pensamiento, de coherencia. El cerebro es el que coordina nuestras acciones. Caramba, dicen que el páncreas deja de producir insulina, que el hígado se enferma, todos los órganos del cuerpo, que el corazón no funciona bien, que el corazón deja de funcionar. Cuando ese deja de funcionar, nos vamos. Y entonces el cerebro también tiene derecho a dejar de funcionar. Funciona, pero en forma desorganizada. Hay enfermedades del corazón. Por ejemplo, hay lo que le llaman arritmia. Cuando oíamos música en la radio o en un tocadisco, decíamos, está desafinada. La música está desafinada. O sea, porque la música tiene que tener un compás. Cuando se pierde ese ritmo, entonces la música está desafinada. Cuando el corazón pierde el ritmo, se le llama a sí mismo, tiene arritmia. En lugar de marchar en forma sincronizada, lo puede hacer dependiendo de la gravedad del problema, lo hace pero en forma desincronizada. Entonces el cerebro que produce ideas, esas ideas se va a demostrar en el futuro, a lo mejor yo no lo vea, que son como una especie de rompecabezas. Y ese rompecabezas va a poner, por ejemplo, si vamos a hablar de las vocales o el abecedario como está escrita, va a ir una después de la otra. Así es la medicina, así es la música. La música tiene que tener una cadencia, una sincronización. Los colores, por ejemplo, el color más frecuente que nosotros tenemos es la bandera, por decirlo así. Y entonces la bandera está diseñada, primero tiene un color, que es el azul.
después viene un color blanco en cruz y finalmente viene el rojo, azul, blanco y rojo en la bandera, ¿verdad? Entonces, el pensamiento, las ideas, tienen así una sincronía, una especie de concatenación. Cuando eso se pierde, es como cuando se pierde lo que llama la sintaxis de una oración, o como una señora que cocina un moro de guandulio, de lo que sea, sabe que le pone los granos, luego le tiene que poner sal y aceite, muchas veces el sazón, y finalmente le va a echar el arroz. Si echa, por ejemplo, una cosa que no va, no le queda igual. Así mismo sucede con la música, así mismo sucede con la escritura. Lo que se llaman oraciones. Antes me enseñaban a mí, las oraciones están compuestas por un sujeto y un predicado o un atributo. Pero la construcción de una oración, la más corta que decía era mamá me ama, por decirlo así. Entonces lleva una forma de, primero lleva el pronombre, luego el nombre, luego el verbo y luego el predicado. Si hay por decirlo así, elementos, tienen que ir un orden. Eso se llama la sintaxis de la oración. En el asunto del pensamiento también tiene que haber una sintaxis o coherencia. Esa sintaxis se pierde en el paciente senil con el paciente con Alzheimer. ¿Qué pasa con el paciente del Alzheimer? Que el paciente del Alzheimer tiene una alteración orgánica, hay alteración en su estructura cerebral. Se introducen obstáculos en las redes que producen el pensamiento, y esos obstáculos hacen que se pierda la coherencia. En la demencia senil hay una carencia de elementos para hacer la construcción. Y entonces nosotros vemos que las personas seniles, la senilidad casi nunca viene antes de los 80, 75 años, pero el Alzheimer normalmente se presenta entre los 50 y los 60. Una persona relativamente en plena facultades comienza a perder, y es un problema orgánico. En la demencia senil hay, por decirlo así, igual que nosotros decimos en medicina, hay, como ustedes saben, hay diferentes especialidades en medicina. Están los médicos pediatras que atienden juntos al ginecobstetra, al ginecólogo, atienden junto el embarazo de la mujer. O sea, van chequeando el desarrollo, las condiciones del bebé desde que está en el vientre. Cuando nace el niño le llaman, ahí viene la especialidad del perinatólogo. Peri quiere decir que actúa en el niño inmediatamente o durante el parto. Antes le enseñaban a uno el tratamiento de niños enfermos. Y por supuesto también el desarrollo de los niños sanos. Era su especialidad, el desarrollo del niño. Los pasos que se van dando en el desarrollo del niño, a los cuántos meses debe balbucear, a los cuántos meses debe, por decirlo así, pararse, caminar, a los cuántos meses debe comenzar a decir la primera palabra. O sea, hay un desarrollo y crecimiento, ¿no? Bueno, pues ahora hay lo que le llaman un perinatólogo. Hay un pediatra,
pero también hay un viejólogo. Hay una persona que se llama gerontólogo, estudia gerontología. ¿Y eso por qué? Porque se ha demostrado que un señor de 80 años, su cuerpo no funciona igual que uno de 40 años, porque nada es eterno. Hay sustancias que se van produciendo en el cuerpo a medida que van pasando los años y otras van desapareciendo. Las niñas y los varones nacemos todos con el esbozo de las mamas, pero las mamas a la niña se le desarrollan a los 8 o 10 años cuando come mucho pollo gringo y toma una cosa que le llaman leche. Al varón no se le desarrollan. Ahora, si toma mucho o hay algún trastorno, entonces a los 12 o 13 años se le desarrollan las mamas, y eso hay gente que le parecen como una señorita, pero eso no es normal, porque el ovario de la muchacha produce una sustancia que no la producen los testículos de los varones. Pero eso necesita una época, necesita que haya transcurrido 10, 12, 13, 14 años. Esa sustancia que diferencia, por decirlo así, aparte del físico, la hembra del varón, van a estar incidiendo durante un tiempo, pero van a desaparecer. Y van a desaparecer cuando llega la menopausia, que en condiciones normales se va a producir después de los 40 años. La alimentación, por ejemplo, las sustancias que se producen en el desarrollo de un niño no son las mismas que están en una persona adulta ni están en un viejo. Entonces, en el caso del Alzheimer, hay una disminución, por decirlo así, hay una disminución de la circulación a nivel del cerebro, y hay la producción de sustancias tóxicas que se van a producir a medida que la sociedad va comiendo más basura, más plástico, más cosas que no tienen nutrientes y que no son necesarias. En esa misma medida se van acumulando esas sustancias y se van a acumular en diferentes partes del cuerpo, y entonces van a intervenir con la capacidad de pensamiento de la persona. La inmensa mayoría de la gente, mis señoras y señores, no tienen Alzheimer, lo que tienen es demencia senil. Pero igual que hay niños que nacen con cáncer ahora, niños que nacen con cualquier tipo de enfermedad, también van a nacer, hay personas que van a tener enfermedades en época en que antes no la tenía. Cuando yo estudié medicina, oí decir a algunos médicos que había una glándula llamada el timo que producía los anticuerpos más bestiales, más potentes que tiene el cuerpo, que se llama la célula T. Los complementos, que son lo que uno revisa en un paciente que tiene SIDA o un paciente que tiene cáncer. Un paciente que tiene SIDA o un paciente que tiene cáncer, uno mira las células T, que son las armas más mortíferas que tiene el cuerpo. Entonces, ¿qué decían los médicos cuando estaban dándole a usted, por ejemplo, anatomía o endocrinología? Que el timo era una glándula que existía hasta los 7 años, casi cuando el niño entraba a la escuela. Entonces, hasta los 7 años había lo que llamamos las enfermedades propias de infancia, porque antes estudiábamos las enfermedades del niño, ¿no? Y había enfermedades que no se consideraban enfermedades. Si una señora de 60 años comienza a sangrar por su parte, inmediatamente sale corriendo para el ginecólogo.
Si está embarazada y comienza a expulsar leche por la mama, bueno, puede ir al ginecólogo, al obstetra, pero eso es normal. Si una muchacha de 14 años comienza a sangrar por su parte, simplemente habla con su mamá. Mamá, estoy sangrando. Porque ya sabe que a las muchachas, después de los 12 años, en cualquier momento comienza a sangrar por su parte. Pero eso es normal. Entonces la gente, vuelvo y le repito, el Alzheimer, nosotros tenemos un cerebro y la gente no cree, porque es que no se le ha enseñado. No se le ha enseñado que el cerebro envejece, igual que el útero, igual que la próstata, igual que el corazón, igual que todos los órganos. Y si las mamas producen leche, cuando la mujer pare, el cerebro produce idea. Y cuando la mujer entra en lo que llaman menopausia, deja de producir leche por las mamas. Entonces el cerebro, cuando el cerebro está intoxicado, cuando el cerebro está envenenado, cuando usted no le da la materia prima al cerebro, entonces el cerebro va a producir menos idea o va a tener menos organización. Menos organización. Cuando se hace, por ejemplo, una casa o en un mismo país, hay lo que le llaman planos donde un arquitecto o un ingeniero dibuja por dónde deben ir los alambres del teléfono, los alambres de la nevera, los alambres de la casa, por dónde deben ir. Inclusive lo meten en estructuras para que no se presionen. Pues el cerebro también tiene alambres que, dicho sea de paso, esos alambres están cubiertos para que no hagan lo que le llaman cortocircuito, porque son alambres eléctricos. Lo que sucede es lo siguiente, que el hombre está destruyendo, el hombre, hablando en términos genéricos, oye, ya no hay sexo, ya no hay nada, ya todo es igual. Entonces hay una situación, y es que por hacer dinero alguno y por la irresponsabilidad de los que nos gobiernan, la gente, unos se están envenenando a los otros para hacer dinero y otros se están envenenando por entrar en moda, porque hay una tendencia, y de eso vamos a tratar de hablar un poco. Hay una tendencia que se llama la autodestrucción por entrar en moda. Eso dice que Jesucristo lo decía ya, pero hay algo muy importante. Hay algo, y es lo siguiente. Decía un filósofo, porque los hombres antes, los científicos, eran personas que sabían. Usted podía le podía abordar y preguntarle de cualquier cosa y sacaban la conclusión, le daban una respuesta prácticamente de cualquier cosa que usted le preguntara, porque lo sabían, lo aprendían, porque tenían maestros. Ahora usted coge un bachiller que recién se graduó y hace un cursillo en la universidad. Bueno, ya ahora lo hace, antes no hacía nada. Lo mandaban para una escuela y usted le preguntaba, ¿y tú qué eres? Yo soy maestro. Bueno, todavía hay muchísima gente que me dicen a mí que son maestros. Yo soy maestro. Ay, Dios mío. Yo aprendí que el maestro era otra cosa. Pero bueno, el asunto es ese. Ahora hay montones de gente y los gobiernos tienen mucha responsabilidad en eso, porque los gobiernos son parte del problema. Ahora hay un movimiento con el autismo, yo tengo 800 años hablando del autismo. ¿Y qué pasó? Ahí me cansé, realmente me cansé, porque realmente no vale la pena. No vale la pena perder el tiempo hablando
Porque el autismo es la madre es la responsable del autismo. Es muy difícil que un ganadero que no usa químico en su ganado, le salga un becerro con autismo, o que le salga un lechón con autismo, porque alimentan su ganado, lo alimentan sanamente. La mujer embarazada, en contadas ocasiones, va a la cama a buscar un muchacho, va a buscar placer. Y si fuma y salió embarazada, sigue fumando. Y si bebe y está embarazada, sigue bebiendo. Y sigue comiendo lo que se anuncia en la radio o en la televisión. No piensa como pensaban la gente de antes, señores, que un embarazo es una criatura, y para que la criatura te salga saludable, la mamá tiene que comer saludable. Pero ¿qué puede comer la mayor parte de la gente que usted ve en la calle por ahí montado 3 y 4 en motores por ahí? Lo que puede comer es la chatarra que venden por ahí por la calle, que el gobierno no le importa. No le importa nada, ¿no? Nosotros tenemos solamente una institución que funciona. La única institución que funciona, aparte de la corrupción, es precisamente la Dirección de Impuestos. La Dirección de Impuestos siempre está afilada, siempre está amolada. Eso es lo único que funciona. Y eso es lo único que le conviene. Dice el ministro de Salud que hay que dar yo no sé cuántos pasos diarios, 10.000 pasos, bla, 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 para combatir la obesidad, la diabetes y otras cosas. Pero no dice que ellos aprueban allá una cantidad de basuras hechas con edulcorante, que los camiones salen a la calle a envenenar a la gente, que el gobierno envenena a los niños de los pobres, que se envenenan en sus casas. El gobierno los envenena dándole algo que se llama desayuno escolar, que el único objetivo se llama satisfacer a lo que aportan en la campaña. Eso es lo que hace el gobierno. El gobierno no le importa que los niños en la escuela se coman un pedazo de harina dulce y después le rematan con un dulce ahí hecho con soya licuada, en fin. En una palabra, lo envenenan porque el cerebro del niño se acaramela, y un cerebro acaramelado no va nunca a crear buenas ideas. Entonces vuelvo y le repito, el Alzheimer no es tal. El Alzheimer, la inmensa mayoría de los casos de Alzheimer, lo que le llaman Alzheimer, son envejecimientos del cerebro, porque, y una de las primeras causas se llama una resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina porque la insulina es una hormona que produce el páncreas, que tiene lo que le llaman alfa y omega, principio y fin. Es una hormona que produce el páncreas, que es necesaria para el crecimiento y el desarrollo, pero es una hormona que cuando se produce en cantidades por encima de lo normal, produce un envejecimiento con todas las consecuencias. Produce diabetes, produce hipertensión, produce todo tipo de trastorno, y eso lo sabe. Yo no sé si lo sabe. Yo dudo que lo sepa el ministro de Salud. Dudo que lo sepa. Que una de las causas de todos los niños que hay por ahí con diabetes, primero, es la predisposición que traen por el exceso de almidón que comió la mamá cuando estaba embarazada. Todas las fórmulas que le dan están pasadas de azúcar, y cuando van a la escuela, pues ya usted sabe, ahí le dan el tiro de gracia. Me pregunta una señora, que pregunta del hígado. Señores, honestamente, ella me pregunta sobre las plagas. Si yo le digo no puedo abundar sobre eso. Lo que nos viene
lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Nosotros acabamos de pasar una plaga, pero una plaga que fue creada. Hay científicos que están precisamente trabajando hasta con el pensamiento de uno, hasta con el pensamiento. Hasta yo tengo, voy a traer un aparato. Voy a traer un aparato. Antes, ese aparato, bueno, no vamos a la editorial. Ese aparato tiene la facultad en psiquiatría, sobre todo en psicología. Nosotros tenemos una herramienta para tratar de organizar el cerebro de algunas personas que tienen a veces ideas fijas, ideas aberrantes, pensamientos parásitos que se le pegan ahí, que se le quedan ahí, y que no se le quieren apartar, ¿no? Yo recuerdo una paciente que yo tenía en España, que ella tenía una idea fija: yo veo a Dios y a Jesucristo, veo a Dios y a Jesucristo, yo veo a Dios y a Jesucristo, porque España era una sociedad clerical. Ahora ya usted sabe, ahora es cualquier cosa, pues ella, su idea fija era: yo quiero a Dios, yo veo a Dios y a Jesucristo, yo veo a Dios y a Jesucristo. Y entonces, en el tratamiento de psicoterapia, uno ponía a esa persona a hablar. Esa no podía hablar porque esa tenía su idea fija. Esa idea fija no salía de ahí. Ven a comer, fulana, yo veo a Dios, no recuerdo. Yo veo a Dios y a Jesucristo. Todo era yo veo a Dios y a Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces había lo que se llama la asociación libre. Háblame de ti, de lo que se te ocurra. Y esa persona hablaba ideas que parecían descabelladas, pero uno estaba cogiendo los hilos, y luego devolvía. Porque a esto ¿qué significa para ti? Que yo, y por ahí sacábamos dónde estaba el problema. Ahora tenemos un aparato que se le pone aquí al paciente en el oído, en los oídos, pero tiene algo que le presiona un poquito el cráneo. Y entonces el paciente está hablando de lo que le preocupa. Y entonces ese aparato va captando no solo las ideas, sino la liberación de las sustancias que se producen en el cerebro a medida que la persona va hablando, y va hasta cierto punto formateando, haciendo lo que le llaman un formateo. El formateo se llama borrar todo, como decía el poeta, borrar todo. Y entonces, cuando se le ponía otra vez en una onda diferente el mismo aparato al paciente, entonces tenía un cerebro prácticamente libre de todos esos pensamientos parásitos que tiene. Es un aparato especial que la gente que lo puede usar y la gente que puede pagar el precio está en otro extracto, no está en este extracto. Cuando menos en este programa aparecerá uno o dos, pero es una inversión que yo realmente voy a hacer para tener esa satisfacción. Hay personas que yo traje un aparato, por ejemplo, para ponérselo a la gente que tienen lo que le llaman elefantiasis, erisipela, una serie de problemas que tienen. Pero son gente que van a la consulta, primero en muy malas condiciones y segundo económicamente muy explotadas. Y entonces hay a personas que yo se lo pongo, pero lo pongo de gratis. Se lo pongo de gratis, ¿no? Entonces, ahora hay un problema muy serio. El control del mundo lo tienen
no más de 10 personas o instituciones. El control del mundo lo tiene. El dinero son tan mentirosos, que te dicen que un avión que vuela de China a Nueva York son 12 o 13 horas. Produce menos contaminación. Produce menos contaminación que una vaca comiendo hierba. Y comienzan con eso. Y como hay miles y miles y miles de personas poniéndole los dedos a un celular y escribiendo lo que le da la gana y oyendo lo que le da la gana, ellos le mandan esas informaciones por ahí. Cantidades de personas me llegan a mí, porque yo no como carne, porque la carne, bla, 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 bla. Pero entonces tienen una enfermedad, que es una enfermedad que va perdiendo la masa muscular. No come carne, pero va perdiendo la masa muscular. Y el médico le ha dicho que eso es una enfermedad, la pérdida de la masa muscular. Pero no le ha dicho el médico que el pelo crece, pero se muere en la punta. Y también se muere de raíz para que venga una hebra nueva. No le ha dicho eso. Entonces, nos están manejando, nos están imponiendo, sin darnos cuenta, a la gente que pensamos, nos están arropando, por decirlo así. ¿Cuántos años tenían trabajando con el virus del COVID? Todos los años del mundo. Pero ¿qué le digo yo a usted? Si quieren, si le da la gana, nos mandan una epidemia de viruela otra vez. Aquella enfermedad que acabó con medio mundo. O de peste bubónica. O de polio. De lo que le da la gana. Porque hay instituciones que tienen esos virus y bacterias y todo almacenado. A mí me rechazaron como 3 veces cuando intenté entrar a Estados Unidos, siendo un joven de 20, 23 años. Sin embargo, después me mandan la visa a mi casa. Ahora llegan miles y miles y miles y miles de gente a la frontera de México con los Estados Unidos, porque México está México ha estado siempre muy picado con los norteamericanos. Y todo Centroamérica, todos los indiecitos, toda esa mezcla transcultural de nativos con gente de toda parte del mundo. Entonces, Estados Unidos se está llenando de, ya usted sabe, de lo peor que hay en el mundo, no en México, no en Costa Rica, no en Centroamérica, no, de lo peor que hay en el mundo, Toda esa gente que usted ve que llegan, a la frontera con México, pasando de todo tipo de degradación y depravación y de todo. Son gente que no tienen nada que perder, son gente que no tienen estatus, son gente que no tienen autoestima. Y los Estados Unidos se está llenando de eso. ¿Y por qué? Todos los días llegan miles y miles de migrantes a Europa. Europa, que era una sociedad muy cerrada. Pero allí hay de todo ya. Entonces hay planes que son, no sé, como para hacer un sancocho. Yo no puedo hablar de eso. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es una institución de 3 o 4 personas, ¿no? unas cuantas personas, pero son gente que tienen la capacidad de quebrar la economía del país, la quiebran,
para entonces ir generosamente a imponerle condiciones con préstamos. Entonces, con gobiernos pusilánimes, que lo que le interesa es el dinero, pues llegan a cualquier cosa. Hay planes globales. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la carne dominicana? ¿Cuál es la carne dominicana? ¿Qué es lo que se vende en el supermercado, en la calle, donde quiera? El pollo gringo. El mayor productor de pollo gringo en los Estados Unidos se llama Tyson, no es el boxeador que pegaba duro, no, Tyson. Lo presionaron y ¿qué dice él? Bueno, si ustedes me quitan el antibiótico de los pollos, no hay pollo. No hay pollo. Pues los americanos no pueden vivir sin pollo, no los americanos, sino la cantidad de gente que ellos tienen dándole comida chatarra. Porque se produce una hambruna. Entonces, ¿qué sucede? Prefieren envenenarlo. La tierra, la inmensa mayoría de la tierra en los Estados Unidos la están comprando gente que no son agricultores. ¿Para qué? Bueno, aquí nosotros tenemos, las tierras están prácticamente baldías. ¿Por qué? Porque los hijos de los agricultores o los hijos o los nietos de los grandes agricultores están parados en una esquina cualquiera, en una motocicleta, esperando que venga un cristiano para trasladarlo de un sitio a otro. La juventud no puede trabajar, no le interesa trabajar, no le interesa eso. Lo que le interesa es chatear, y si consigue un peso se lo bebe y comen cualquier cosa. Entonces esas son gente que van a sufrir de Alzheimer muy pronto. ¿Y quién está esperando? Está esperando los laboratorios, los fabricantes de comida chatarra y de medicina mala, están esperándolo ahí. Estados Unidos, por ejemplo, es el país que tiene más de todo. Pero bueno, gracias a ello hay 8 millones de personas diagnosticadas con Alzheimer. 8 millones diagnosticados por Alzheimer. Pero es el país que más drogas vende para el colesterol. Porque la comida está llena de sustancias que tienen azúcar, almidón. El cuerpo produce, el hígado transforma el almidón en triglicéridos y colesterol. Y entonces ellos ahí tienen una especie de pretexto para usar una de las drogas más peligrosas, la que se llama la estatina, el Lipitor, qué sé yo, que todo lo que termine en tol. La Bayer fabricó uno llamado Beicol, que tuvieron que sacarlo corriendo del mercado porque mató una cantidad de personas. La estatina, el producto más vendido en los Estados Unidos. El nombre anterior era Lipitor, pero eso termina en estatina con S, ¿no? Bueno, pues resulta que ese es responsable de más de 8 millones de personas que se venden con Alzheimer. Pero eso está en el mundo entero, La medicina convencional, yo le quiero decir a usted que la inmensísima mayoría de los pacientes VIP, cuando yo lo veo, digo VIP, son aquellas personas que tienen su comida segura, que tienen de dónde sacar lo que quieran, que son profesionales, que están en buena posición económica, están tomando Lipitor. Un pariente médico que tiene 55 años en Estados Unidos, 55 años tiene, hace algún tiempo le dio un infarto con 55 años. Y cuando yo pregunto, ¿qué te pasa? ¿Qué fue lo que te pasó? No, yo no sé, porque yo tengo mi LDL normal. Tengo mi LDL, supuestamente el colesterol malo lo tengo normal. Porque yo me tomo mi estatina, me tomo mi Lipitor, porque se lo regalan. Y tengo mi presión normal. Hay un médico brillante que produce todo el cuarto del mundo, que ve 75 pacientes en 2 horas. Tiene el cerebro lavado. Yo nunca le he puesto
la visión a un Lipitor ni a una estatina, nunca. Y yo como carne todos los días, todos los días, todos los días. Yo tengo 3 freezers llenos, uno de carne de becerro, uno de jabalí y uno de cordero. Y todos los días me como 4 huevos hervidos. La principal fuente de colesterol. Pero todos los días le hablo de cosas nuevas. Lo que quiere decir que yo no puedo decirle a ustedes ni a nadie, ni le puedo aceptar que me digan que el loro viejo no aprende a hablar, porque yo no soy ciego de este año. Y todos los días le hablo. Ahora, ¿qué pasa? Yo como carne todos los días, yo como huevo todos los días. Todos los días. Mi presión está siempre por debajo de 130. Que me la encuentro muy bajita, 130 por mi edad. ¿Por qué? Es un engaño. El mundo está lleno de engaños. El mundo está lleno de intereses. Son planes de gente que piensa mucho contra una inmensa mayoría que no piensa. Entonces, los planes que vienen para no asustar, para no espantar las avispas, no se pueden hablar. El señor que está comprando la tierra en Estados Unidos es para producir cucarachas, para producir gusanos, para producir grillos, para producir lombrices, porque necesitan eliminar la carne, con lo que se ha alimentado la humanidad durante tanto tiempo. Decir que las carnes que las vacas que producen la leche con la que se hace el bebé holandés, o con la que se hace la leche Milex, que esas vacas contaminan ahora. Pero esas vacas vivieron siempre vivieron, siempre, y ahora es cuando menos hay, y ahora es que están contaminando, porque le interesa que la gente coma basura, porque la gente van a eliminar el gas propano, van a eliminar el petróleo, y entonces la gente va a comer, ¿qué es lo que va a comer? Hamburgues. ¿Con qué están hechos los hamburgues? Lo van a hacer de grillos, de cucarachas, de lombrices, lo que sea. Pero ellos no van a comer eso. La inmensa mayoría de esos mandatarios que usted vio, de Biden, de Obama, de Trump, del mismo Abinader, esa gente no se vacunaron. Esa gente es mentira que no se vacunaron. Es mentira que no se vacunaron. Porque el objetivo de la vacuna era recoger todo el dinero que tenían los países. ¿A cambio de qué? A cambio de dólares, porque no le importa otra cosa. No le interesa otra cosa. Ahora, fíjese otra cosa. Los africanos no se vacunaron, los haitianos no se vacunaron, y les tiraron virus a los africanos, diferente cantidad. Pero ellos no se vacunaron, simplemente no se vacunaron. Hay una situación, en África no hay dinero para ellos vaciarlo, y los haitianos, el gobierno dominicano le mandó vacuna a Haití, no le hicieron caso. Yo trabajo con haitianos, que tengo muchos haitianos trabajando, ninguno se vacunó, y no le dio ni una gripecita. El hígado lo vamos a dejar para contestarlo. Recuerde que el hígado es la gran factoría. El hígado es el órgano que recoge toda la basura. Lo que usted se come, si puede atravesar las paredes de los intestinos, si puede atravesar el sistema linfático, eso va a llegar al hígado. Y el hígado lo coge, lo filtra, le agrega ingredientes como hace el ama de casa cuando está haciendo un moro. Y entonces toda esa basura se la manda a los riñones. Primero la almacena, la basura fina se la manda a los riñones, y la gorda la almacena en la vesícula. Pero, como decía García Márquez, la felicidad de los pobres vendrá cuando lo que los pobres votan por detrás tenga valor, cuando eso se venda, como la de los pollos. Y como el pobre no tiene derecho a ser feliz, entonces los pobres nacerán sellados por detrás, nacerán sin trasero. Entonces, el pobre,
lamentablemente, que come comida chatarra, esa comida, el hígado tiene que trabajar mucho, saque esa basura que tiene la comida, la almacena en un receptáculo que se llama vesícula, y para que se siga fastidiando, entonces los médicos le quitan la vesícula, para que el veneno que le sacan a la comida, a lo que la gente come, entre a la circulación y lo acabe de fastidiar. Vamos a llegar a unos breves mensajes de su interés, entonces volvemos con ustedes. Adelante, señor director.